Saludos amigos y amigas, seguidores y seguidoras de En 5 Minutos Roll, bienvenidos a una nueva reseña, bienvenidos a la reseña de Warhammer Fantasy, el juego de rol, la cuarta edición. Este título, que está basado en una licencia de un juego de mesa, un wargame llamado Warhammer Fantasy o Warhammer Fantasía, dependiendo de cómo lo quieras llamar, de la compañía Games Workshop, el mayor gigante en cuanto a wargames dentro de la industria, y que hoy en día el juego de miniaturas ya no existe, aunque en teoría por las últimas noticias que tengo yo conocimiento al menos, lo iban a traer de vuelta o se estaba especulando con que lo iban a traer de vuelta, y que, como digo, no existe porque en su momento decidieron hacer un apocalipsis dentro del universo del juego y crear un título nuevo llamado Warhammer Age of Sigmar, el cual es bastante diferente y de hecho también tiene su propio juego de rol. Pero aquí estamos para hablar de este Warhammer Fantasy, de la versión en rol de Warhammer Fantasía, ese wargame con muchos seguidores, y que el juego de rol también tiene muchos seguidores porque tiene una larga historia este título, ya que es un juego que ya contó con su primera edición hace unas cuantas décadas, es uno de esos títulos primigenios dentro del universo de rol, y que ahora, hará unos años, han sacado la cuarta edición. Esta edición que yo tengo en inglés, que en castellano publica De Beer, en inglés originalmente la saca Cubicle 7, y el título ya está disponible desde hace bastante tiempo en castellano, pero bueno, hace unas semanas realizamos una encuesta en nuestra cuenta oficial de Twitter en el que yo os preguntaba cuál debería ser el próximo juego que traer aquí a las reseñas, y entre todas las votaciones, pues el que ganó fue este Warhammer, y por tanto voy a proceder a su reseña, lo cual es algo que podría haber hecho mucho antes, pero hasta el momento no me había decidido a leerlo, ¿no? Ya jugamos en el canal la caja de inicio, hice la reseña de la caja de inicio, vamos a pasar ya a lo que es el manual básico y con un poco de suerte a las distintas publicaciones que vayan surgiendo en esta línea, que es bastante prolífica, al menos en su edición en inglés tiene ya mucho material extra publicado o que está incluso por venir. Así que, sin más dilación, vamos a pasar a la reseña de Warhammer Fantasy. Ya sabéis que empezamos siempre con la edición, con lo que es la edición física y la presentación visual del mismo, seguido por ambientación, reglas y valoración final. A lo mejor hay alguna sección extra, cualquier sección que estéis más interesados en ver. En la cajita de descripción pongo las líneas de tiempo para que simplemente con pulsar ahí os lleve a la parte del vídeo que os interesa. Y como último apunte, antes de empezar, ya sabéis, esta edición, este PDF yo lo tengo en inglés, así que aunque el juego está publicado en castellano, el PDF que vais a estar viendo es la edición en inglés, porque es a la que yo tengo acceso y es la que voy a ir mostrando. No obstante, no habrá grandes diferencias con la edición en castellano más allá de la traducción. Y que bueno, una tenga errores y la otra también los tenga, pero en distintos puntos. Bueno, eso ya cada uno como lo veáis. Vamos a pasar a hablaros de este juego. Vamos a empezar como siempre, como digo, con la parte física. Comienza la reseña. Bueno, pues como es habitual, vamos a empezar nuestra reseña siempre con lo que es la edición en físico del juego de rol en cuestión o el libro de rol en cuestión que estemos reseñando. Esta vez Warhammer Fantasy Roleplay, la cuarta edición, o Warhammer Fantasy el juego de rol, si lo llamamos por su edición en castellano. Esta es la edición en inglés, por tanto habrá diferencias con respecto a la edición en castellano que haya publicado De Beer, pero bueno, no obstante la voy a mostrar porque así a lo mejor también os sirve, de manera que si tenéis la edición en castellano podéis ver si hay esas diferencias que a lo mejor tiene con respecto a la edición de De Beer, o por el contrario resulta que son prácticamente iguales y no cambia nada, y podéis decir, pues mira, pues De Beer ha hecho ahí un trabajo guay porque ha mantenido el estilo original y demás. Pero bueno, si no ese es el caso, así por lo menos podéis ver las diferencias, como digo. La editorial Cubicle 7, que son los que han sacado, los que tienen la licencia y están sacando todo este juego de rol, esta cuarta edición y todo este material, bueno, pues nos presentan el manual básico en un libro en tapa dura, como podemos estar viendo aquí.
en A4, de tamaño A4, con un total de 351 páginas, aunque evidentemente no son todas útiles. Hay al menos echarle 5 o 6 que no sean útiles porque sean de índices y cosas por el estilo. Me refiero que no son de contenido, de lectura, sino de consulta y demás. Pero bueno, lo dicho, 351 páginas, tapadura, A4. Y bueno, tiene particularidades interesantes. Esto lo hacen con todas las líneas de rol esta gente de Cubicle 7, al menos con todas las que tienen que ver con la licencia de Warhammer. Y es que suelen poner el título o algunos elementos de la portada como plastificados o con brillo, ¿no? En este caso tenemos lo que es el logo del juego. A ver si lo consigo que le dé la luz lo bastante para que lo podáis apreciar. ¿Veis? Ahí como está distinto, ¿vale? Y en el caso del subtítulo de abajo, pues 3/4 de lo mismo, también sucede lo mismo. Ahí estamos, ¿vale? Y por el lateral, pues igual. Tanto monta tanto. Ahí lo tenéis, ese brillo. La contraportada, ¿ok? Del libro con esta ilustración de una ciudad imperial. Y bueno, un pequeño resumen de lo que sea el juego. Tiene las típicas indicaciones estas de los juegos de mesa, ¿no? Para el número de jugadores, cuánto dura cada sesión y la edad a la que está recomendada y demás. Y ya está, poco más. La única cosa curiosa es que en esta edición original en inglés todavía no ponían aquí, que ya sí es algo común, el logo de Warhammer Community, sino que aparece lo de Games Workshop. Pero bueno, eso luego en los siguientes libros va cambiando. En la edición en castellano no sé si aparece Games Workshop o Warhammer Community. Es un detalle que tampoco significa nada. Vale, la contraportada nos topamos en la primera. La parte interior de la portada, no la contraportada. Nos topamos con este mapa de Reikland, que está chulísimo, o sea, es súper barroco, súper detallado totalmente. Este es el lugar, el condado eh, en el que tiene lugar, básicamente nos van a hablar de trasfondo y ambientación y demás. Dentro de lo que sería todo el imperio, bueno, pues concretamente la región de Reikland, y aquí nos dan el mapa de la misma. Y en esta portada interior, pues exactamente lo mismo. Es decir, tenemos en ambas portadas, en ambos interiores de portada, pues el mapa de Reikland. Aquí ya tenemos el mapa del imperio en concreto y aquí el del viejo mundo en grande, ¿no? No todo lo que es el viejo mundo, no todo el mundo de Warhammer, solamente la parte del viejo mundo. Porque luego tendríamos por ahí Ulthuan, Lustria, Nagaroth, en fin. Un montón de regiones que no aparecen en el viejo mundo y que no están cubiertas en esa zona del mapa porque están más allá del mar. Vale. Pues revisando el interior nos vamos a topar con un juego cuya maquetación, si la consigo plantear, es a doble columna. ¿De acuerdo? Una maquetación bastante clara. Estéticamente está chula. No es muy barroca ni muy recargada. Tiene este fondo clarito. Y sí que es útil, por ejemplo, que tiene estos indicadores con el título del capítulo en el que estás. Vamos, el número del capítulo en el que estás. Y también un color asociado para que cuando mires por la parte de arriba, es decir, por aquí en consultas, sepas mediante los colores en qué zona está cada capítulo. Decía que la maquetación es esa doble columna y bueno, clara, funcional, fácil de leer, fácil de consultar. En todo momento cuando se nos ponen tablas o algún tipo de recuadro con información extra, nos aparecen este tipo de cuadros, como digo, que se diferencian claramente del texto base, y algunos de ellos nos ofrecen o bien reglas opcionales o bien elementos de trasfondo, y suelen aparecer con una especie de sello de cera el rostro de algún personaje en cuestión de los oficiales del juego, y si es una regla opcional nos aparece options primero y luego la explicación, y si es solamente texto, pues texto de ambientación, nos aparece un título y luego el texto, ¿no?
Estos son siempre detallitos muy chulos que tiene el libro que nos permiten, bueno, pues si, por ejemplo, en esta cosa, ¿no? Animosidad, que es el tema de que si queremos incluir en nuestra partida reglas para que los enanos y los elfos estén peleados, pues aquí nos dan esa regla opcional, pero de base no es necesario, ¿no? A nivel apartado artístico del juego que nos ocupa, de este Warhammer Fantasy, creo que está muy chulo. A mí la verdad es que el arte del mismo me ha gustado bastante. Hay una serie de un puñado de artistas que todos más o menos mantienen un estilo similar. Y una de las cuestiones que tiene bastante curiosas es que tiene una serie de personajes principales. Digamos que la editorial ha montado como un grupo de aventureros, que son los que manejas en la caja de inicio, y son los que aparecen en la práctica totalidad de las ilustraciones de este juego de rol, ¿no? De manera que cada vez que veas una escena, pues yo que sé, de combate o de algún tipo de muestra de habilidad y demás, como tenemos aquí, pues sueles ver a esos personajes, ¿no? Ya digo, son como personajes oficiales que se ha montado la editorial con su nombre, una especie de grupo de ejemplo, y los utilizan para las ilustraciones del juego, también luego de los futuros suplementos y demás. Son como la representación del grupo de la editorial. Y ya digo que el arte y demás y las ilustraciones del mismo pues hacen uso de ese grupo en concreto. Otro detalle que me ha gustado mucho del trabajo artístico de este Warhammer Fantasy cuarta edición es que es en su práctica totalidad. A lo mejor hay alguna ilustración que no es así, ahora no me viene a la mente, pero al menos en su totalidad, o 99% de los casos, es arte original, es decir, arte creado específicamente para esta edición del juego de rol, para este libro. Algo que me ha gustado porque en este tipo de juegos de rol basados en el universo de Warhammer, sea de 40.000, sea de Age of Sigmar o sea de este fantasy, pues se suele tener la costumbre de tirar de ilustraciones de archivo de Games Workshop, ¿vale? Del juego de miniaturas. Que no me malinterpretéis, son ilustraciones chulísimas, guapísimas, con las que uno al menos yo personalmente me he criado, ¿no? Viendo todos esos libros y esas ilustraciones, pero que para un juego de rol a mí no me llaman, no me atraen, porque suelen ser ilustraciones que representan pues grandes batallas, grandes conflictos armados, que no es lo que van a vivir los personajes normalmente en una partida de rol. Entonces, me ha alegrado profundamente, como digo, que en este elemento, lo que es la parte estética de esta cuarta edición de Warhammer Fantasy, pues al menos las ilustraciones sean originales, no tiren de ese material de archivo y se haga un esfuerzo por realmente enseñarte cómo son las gentes corrientes del imperio y cómo es la vida en el imperio, en vez de estar mostrándote pues grandes ejércitos imperiales o grandes ejércitos enanos contra el caos y cosas así, porque no es el estilo de juego de Warhammer Fantasía cuarta edición, como veremos a continuación, y tampoco es lo que van a vivir los jugadores cuando se pongan a jugar a este juego de rol. Entonces, por mucho que sean ilustraciones preciosas las de archivo de Games Workshop, me alegra profundamente que no hayan tirado de ese material en este juego de rol en concreto, y que en su lugar hayan creado arte original para el mismo. Y básicamente esto es un poco todo lo que se puede decir de lo que es la edición física de Warhammer Fantasía, iba a decir, me queda en un inglés español. Warhammer Fantasía, juego de rol, o Warhammer Fantasy, juego de rol, esta cuarta edición, que ya digo, lo que os estoy mostrando es la edición en inglés, pero no será muy distinta de la edición que haya sacado Devir en castellano, por lo que tengo entendido, más allá de algunos elementos, y que bueno, el texto esté en un idioma o en otro. Ya digo, a nivel de arte muy bien, a nivel de maquetación también muy bien, y lo que es toda la presentación del libro, tanto a nivel de edición como la presentación visual, pues para mí es de notable alto, por lo menos. No diré sobresaliente, porque tendría que a lo mejor destacar más incluso para ser sobresaliente, pero sí
yo le pondría un notable alto, si esto lo calificásemos con nota, para representar un poco esa calidad que creo que tiene. Así que, habiendo dicho todo esto, si os parece, voy a continuar la reseña hablando ya de lo que es el trasfondo. Luego hablaremos de las reglas. Pero, como digo, lo primero que vamos a hacer va a ser hablar de el universo del juego de Warhammer Fantasy cuarta edición. Bueno, pues vamos a hablaros de lo que es el trasfondo, lo que es la ambientación, ¿vale? El universo de juego de Warhammer Fantasy, de qué va a ir este título. Estamos ante un título de fantasía, ¿vale? No me atrevería a decir que esto es fantasía heroica o fantasía épica, porque aunque toca varios tropos de la fantasía épica, ¿no? Y la fantasía heroica, por estilo de juego no es exactamente muy heroico ni muy épico. Warhammer es un universo de juego que en el caso del juego de rol nos lo centran en el Imperio, ¿vale? Este es un título muy humanocentrista, aunque hay otras especies, porque aquí lo llaman especies en vez de razas, es decir, hay elfos, hay enanos, se puede jugar también con halflings. Sí que todo está muy centrado en torno a los humanos porque la región en la que se juega es el Imperio y el Imperio es una nación humana, ¿vale? Lo que nos ponen es en este mundo en el que hay todo tipo de especies, ¿no? Están los elfos, como digo, están los enanos, están los halfling, están los humanos, hay criaturas también como los hombres lagarto, hay hombres rata como son los skaven, existen los orcos y los goblins, los no muertos. Es un mundo lleno de todo tipo de criaturas, ¿no? Inteligentes, vamos a decirlo así. Cada una con sus culturas, su civilización y sus propios objetivos. Dentro de lo que es el ámbito de la humanidad, pues la nación más importante es el Imperio y dentro de las regiones del Imperio, Reikland es la principal. ¿Por qué? Porque Reikland es donde se sitúa la capital del Imperio, que es Altdorf, y el emperador. Evidentemente el emperador es de Reikland también, la familia imperial es de Reikland y por tanto es la región principal y en la que va a tener lugar, al menos en este manual básico, es la de la que se nos habla. Hay muchas otras regiones, como puedan ser Middenheim, bueno, Middelland, Talavekland, Nordland, en fin, hay varias, Stirland, porque el imperio está formado por diversas provincias, todas y cada una de las cuales está gobernada por un conde elector, y entre todos esos condes electores eligen quién será el emperador. Actualmente es Karl Franz, ¿vale? Que, como digo, gobierna desde Altdorf, la capital del imperio. ¿Cuál es la particularidad de este título? Bueno, realmente la nación, el imperio como cultura, civilización humana del universo Warhammer, no está en un estado que podría ser el equivalente a la Edad Media europea. No estamos en ese punto, sino que es más próxima al Renacimiento, ¿vale? Si tuviéramos que hacer paralelismos con las diferentes civilizaciones de la humanidad, de nuestra propia historia, la historia real, pues lo equipararíamos en cuanto a nivel tecnológico y cultural con el Renacimiento europeo y no tanto con la Edad Media. No se está en ese punto, sino que se está a un punto más avanzado, porque bueno, en el Imperio existen las armas de fuego, los cañones, lo que es la pólvora, y ese también es parte de su gran poderío militar. ¿Cuál es el problema que tiene la humanidad y en concreto el Imperio en este mundo de Warhammer? Bueno, pues que realmente los humanos no son la cima de la cadena evolutiva, al menos no son las criaturas más letales del universo de Warhammer. Los orcos y los orcos, por ejemplo, pueden llegar a ser incluso más poderosos y fuertes que los humanos. Los enanos tienen una mayor longevidad y son más resistentes y duros. Los elfos son mucho más ágiles e inteligentes. Y los Skavens, bueno, a ver, los Skavens son nombres rata, no son muy inteligentes, pero tienen mucho número y en fin.
Los no muertos, pues no están, son no muertos. Te quiero decir, hay un montón de criaturas, por supuesto, que son una gran amenaza y pueden ser letales para los seres humanos. Y la grandeza de este imperio es que permanece en pie pese a la cantidad de amenazas a las que se ha enfrentado a lo largo de los siglos, ¿no? Desde invasiones de condes vampiro a hordas de orcos y goblins, por supuesto, el peligro subterráneo de los Skavens, ¿no? Que siempre que tienen su propio imperio subterráneo escondido a los ojos de la humanidad. Y el mayor de todos, la mayor amenaza a la que siempre se ha enfrentado la humanidad y el imperio, son los seguidores del caos, las fuerzas del caos. Y es que en este mundo, en este universo de juego, la magia, porque aquí hay magos, hay hechiceros, proviene de una serie de corrientes de energía que se llaman vientos de la magia, que se filtran a través de una grieta al espacio disforme del caos que existe en uno de los polos del mundo, ¿no? En el polo norte del mundo de Warhammer, si la memoria no me falla. ¿Qué ocurre? Bueno, que esa magia proviene de una dimensión en la que habitan los demonios. De manera que la magia aquí es peligrosa y puede tener efectos impredecibles, y por tanto los magos y los hechiceros no suelen estar muy bien vistos, ¿vale? A nivel dentro del imperio. Se les acepta porque tienen que pasar una serie de entrenamiento en los colegios de la magia, donde acaban dominando uno de los diferentes vientos. Cada uno de los vientos va asociado a un color y por tanto a un tipo de magia, ¿no? Está la magia, yo que sé, de fuego, la magia de la muerte. Bueno, pues cada viento va asociado, digamos, a algún tipo de magia en concreto, y los magos, los humanos al menos, se especializan en un tipo de magia concreta. Porque en el momento en que alguien demuestra tener habilidad para controlar esos vientos, pues se le detecta y se le mete por la fuerza en uno de estos colegios, donde tendrá que aprender a utilizarlo, porque es muy peligroso tenerle suelto, ya que puede atraer fuerzas del caos. ¿Qué ocurre? Pues que no todo el mundo hace eso, ¿no? Hay quien consigue librarse, hay quien tiene diversas habilidades mágicas que no llegan a estar súper entrenadas, como las típicas brujas de pueblo, y que leen la fortuna, o que lanzan males de ojo y cosas así. Esta gente también tiene poderes mágicos, pero no están entrenados y, por supuesto, están perseguidos, ¿no? Su existencia es mucho más complicada porque precisamente hay organizaciones de cazadores de brujas a lo largo del imperio y demás que se dedican a buscar a estos elementos y a destruirlos, ya que se asocia a que sus poderes van unidos de alguna manera al de los demonios y al caos, que es algo que el imperio no se puede permitir. ¿Por qué? Porque esta dimensión paralela del caos está habitada por 4 dioses: Nargel, dios de las enfermedades, el padre de las enfermedades; Slanes, dios del exceso; Khorne, dios de la sangre; y Thench, dios de la magia y las intrigas, ¿vale? Que son 4 dioses que normalmente pelean entre sí, pero que todos tienen como objetivo común el destruir el mundo. ¿Por qué? Pues porque ellos lo quieren así. No, tampoco hay que pensar mucho. Son dioses, son misteriosos, es su rollo, les va eso, destruir mundos. Claro, en el norte también hay humanos, y esta gente, sus dioses, son precisamente los dioses del caos. Estas tribus del norte al final se acaban convirtiendo en ejércitos a las órdenes de estos dioses del caos, que normalmente lanzan incursiones a la zona sur para intentar destruir el imperio por deseo de sus amos. Esta sería la mayor amenaza a la que se puede enfrentar el imperio, ¿no? Las tribus bárbaras del norte que vienen arrasando con todo, matando y saqueando sin piedad para destruir a esta gran nación que es el imperio. Pero aún peor que esos hombres del norte son todos aquellos ciudadanos imperiales que deciden rendir pleitesía a los dioses del caos y que confabulan uniéndose en cultos y sectas secretas
para acabar con el imperio desde dentro, ¿no? Esta es la gran amenaza, el enemigo interior del imperio. Toda aquella gente que se ve corrompida por el caos y por el poder que puede otorgar el caos, y que acaba haciendo o obrando para tumbar el imperio. Esto es más o menos a grandes rasgos, muy resumidamente, el universo de juego de Warhammer Fantasy, el juego de rol, y en concreto de la parte del imperio a la que vamos a jugar. Este juego, aunque como decía antes es un juego de fantasía, es por tanto un título que no va tanto, aunque se puede, pero no va tanto de, oh, mira, somos los héroes de la historia que vamos a derrotar a este gran señor de los orcos, por poner un ejemplo, ¿no? A esta gran partida de orcos y vamos a salvar el pueblo y seremos laureados por todos los confines del imperio. No es tanto un título de esas características, como nuestros personajes van a ser en líneas generales gente corriente, con trabajos corrientes, que bueno, se van a ver envueltos en la aventura, y como tema central normalmente va a estar todo lo que tiene que ver con la corrupción del caos, las sectas de los cultistas de los diferentes dioses del caos, así como otro tipo de amenazas más también muy pérfidas, como pueden ser la de los hombres rata, los Skaven, ¿no? Que también pueden operar ocultos en la sociedad humana. Pero no será tanto el no, nos vamos de aventuras a la mazmorra a conseguir tesoros. Warhammer Fantasy no es un juego de ese estilo. Todo este trasfondo, que es un trasfondo muy denso, porque además el universo Warhammer Fantasy pues tiene muchísimo material, ¿no? Hay muchos elementos que en este manual básico no se tratan. Yo también creo que no son necesarios que se traten en el básico, sobre todo cuando lo que hacen los autores de esta cuarta edición es acotarlo todo en Reikland en concreto, en esta región en particular. Hay cosas que no se tratan, como pueden ser los elfos oscuros, todo lo que tiene que ver con los hombres lagarto, los reyes funerarios, elementos que están ahí y que si los conoces a lo mejor puedes utilizarlos para darle algún toque especial a tu aventura, pero en el básico y dentro de la parte que han escogido los autores de trasfondo para hablar, explicar y desarrollar, pues no están esos elementos que también forman parte del universo y que yo personalmente, como insisto, no veo necesarios 100% que la gente que quiera jugar a este juego de rol tenga que conocerse al dedillo todo el vasto universo de Warhammer, ¿no? Aquí estamos como sucede con Warhammer 40.000, por ejemplo, cuando hice la reseña con Wrath and Glory, de que no es necesario que se sepan todo para poder afrontar el juego, sino simplemente a grandes rasgos lo básico y luego centrarse el manual en contarnos lo concreto. Lo básico, ¿cómo nos lo va a contar? Bueno, pues ya sí que voy a dar un salto al PDF para que ir moviendo páginas. Pues de una manera, la verdad es que bastante curiosa. Esto es muy parecido a lo que luego hicieron en Wrath and Glory, que ya reseñé ese título hace un tiempo. Y es que vamos a tener unas primeras páginas, antes del grueso del libro, del contenido del libro, con ilustraciones a doble página y ambientación. Curiosamente aquí se nos van a presentar, como estamos viendo, fijaros, en dos textos. Uno de ellos es una especie de texto oficial, digamos que sería una especie de carta o misiva enviada al nuevo emperador Karl Franz, ¿no? Diciéndole, bueno, por supuesto haciéndolo todo muy florido, ¿no? Con un texto muy florido, ¿no? Su gloria imperial, Karl Franz debe saber que en sus territorios no hay nada más glorioso que los ejércitos imperiales y por supuesto los puertos son puntos neurálgicos del comercio imperial, que todo muy maravilloso, muy bonito, muy florido, todo va bien, todo es perfecto, somos la leche en vinagre. Bueno, somos la leche a secas. Eso es una expresión rara que me acabo de inventar que suena como el culo, pero bueno, básicamente florido y ya digo, exagerando la realidad, ¿no? Y en el otro texto, pues ya se nos va a poner la realidad del asunto, ¿no? Es decir, a ver, los puertos sí son centros neurálgicos, pero no es todo tan bonito porque hay contrabandistas. Los caminos sí conectan muy bien el imperio, pero por los mismos te pueden asaltar hombres bestia o mutantes o
orcos y goblins, ¿no? Es decir, te hace esta diatriba, pero de un modo, yo creo que bastante interesante. Te pone en situación de, bueno, este juego exactamente como es, el mundo de Warhammer, y qué pueden esperar tus personajes cuando se empiecen a mover por él. Ya digo, son unas cuantas páginas que utilizan este sistema, y una vez pasan ellas, ya directamente te meten una segunda carta donde sí que te van a ir explicando punto a punto pues cosas como lo que os he explicado de, ¿no?, de los hechiceros. A ver, vienen los vientos de la magia vienen del caos, los hechiceros están regulados, las familias nobiliarias pues traman sus intrigas, hay sectarios, hay cultistas, ¿no? Todos estos elementos ya te lo va explicando punto por punto, pero siempre dentro de una narración, una misiva que un padre le envía a su hijo para prepararle para el futuro, ¿no? ¿Es un padre a su hijo? No, es una... Me acabo de acordar. Es una instructora a su alumno que le ha contratado su padre para prepararle para el mundo porque ha estado en otra región, viviendo allí durante prácticamente toda su infancia, y ahora que viene el imperio le habla un poco de cómo es el imperio para que esté preparado cuando llegue a su nuevo hogar, ¿no? Entonces, está bastante chulo. A mí este tipo de textos, de soltar el trasfondo, sobre todo estas partes básicas necesarias que sean conocidas, de un modo ameno, como si estuviésemos sumergidos en el propio universo del juego de rol en cuestión, pues la verdad es que me agrada mucho. Luego, ya dentro del manual, trasfondo, lo vamos a encontrar repartido, pues por ejemplo, cuando se nos hable de las clases profesionales y de las especies con las que podemos jugar, ahí nos van a hablar de un poco cómo son los elfos, cómo es cada una de esas profesiones. Yo que sé, si somos cazador de ratas, ¿no? Pues nos van a explicar qué función cumplen los cazadores de ratas dentro del imperio y por qué tienen esa profesión. Es decir, vamos a encontrar mucho trasfondo repartido de esa manera, no exactamente en un capítulo que diga estos trasfondos, sino a lo largo del juego, según te van explicando también algunas reglas, pues te hablan del propio trasfondo del juego, ¿no? El único capítulo per se que sería trasfondo, lo que viene siendo un capítulo dedicado únicamente a hablarnos del mundo de juego, yo lo definiría como el capítulo 10, el Gloriosa Reikland, que es básicamente un capítulo dedicado a hablarnos de la geografía de la región de juego en la que se centra este manual básico, que ya he mencionado más de una vez, que es Reikland, ¿no? La provincia principal del imperio. Y aquí lo que nos va, más que hablarnos de cómo es la sociedad de Reikland y demás, que la verdad es que pasa muy poco tiempo hablándonos de la sociedad imperial de esta provincia, sí que nos da unas cuantas indicaciones, pero sobre todo es geografía. Es algo que por un lado creo que está bien, pero por otro lado se me ha quedado un poquito corto. Me hubiera gustado que hablasen un poquito más de lo que es la sociedad en sí imperial. Ya digo, sobre todo al final es geografía, en definirte, bueno, pues tienes estos pueblos que comercian con esto, que se conectan con estas ciudades de esta manera, y en esta región hay estas zonas pantanosas, estas zonas montañosas, aquí hay leyendas de Drakenfels, del temido hechicero Drakenfels, si algún día volverá o no. Ya digo, me ha dado un poquito de palo eso, que principalmente era geografía más que sociedad, más que cultura sobre Reikland. No obstante, sí, a ver, nos dicen un poco personajes principales de Reikland, esta cronología de la provincia, y sí que hay algo de información, ¿no?, de la política de Reikland y demás, pero ya digo que en su mayor parte es geografía. Y el resto del trasfondo, pues lo que he comentado, ¿no? Tendrán la parte básica en esas hojas iniciales, y luego repartida por el libro, pues cuando hablan de clases o profesiones o especies, te hablan un poco de cómo son los elfos de Warhammer, cómo son los enanos de Warhammer, los halfling o los humanos, cómo
En el capítulo de magia te explican un poco todo lo que es la parte de trasfondo de magia, no solamente las reglas de la magia. E incluso en el capítulo de religión también te hablan de cuáles son los dioses principales del imperio. Y cómo se les adora, cuáles son sus códigos. Ya digo. Y además a nivel de ilustración me encanta porque en vez de aparecerte una ilustración del dios, te aparecen ilustraciones de como santuarios dedicados a esos dioses. Es algo que me ha gustado muchísimo. En vez de hacerte una representación del mismo, poner el santuario. Ayuda, a mí, no sé, a mí me ha gustado. Ayuda a no imaginarte, Mor tiene este aspecto, porque es un dios, tú que sabes el aspecto que tiene, sino este es el aspecto que llevan sus sacerdotes o sus santuarios, ¿no? En el caso de, por ejemplo, Mor, el dios de la muerte y demás. Y más o menos de trasfondo tenemos ese punto. Es un juego de rol a nivel de trasfondo, ya digo, denso, aunque el título en el manual básico lo acota bastante para que sea manejable y podamos trabajar con él. Pero siempre me genera la duda, este tipo de juegos basados sobre todo en los de Warhammer, en licencias de Wargames, con tantos años de trasfondo desarrollado a sus espaldas, que además hay mucha gente que conoce mucho más del trasfondo de lo que te van a poner en el libro, como es mi caso, que me sucede al tener ese bagaje previo, siempre tengo la duda de no sé si lo que viene es suficiente para el jugador nuevo o se queda corto. Porque claro, yo lo puedo leer y como yo me sé mucho más trasfondo que el que me viene en el libro, pues en fin, es un poco repetición. Pero no sé si lo que te cuenta es bastante para alguien que no sabe nada del mundo de Warhammer llegar aquí y con esto tener suficientes datos como para poder jugar partidas de Warhammer y en el universo Warhammer, ¿no? No sé, ya digo, siempre me genera esa duda. En este caso estoy exactamente igual. No sé hasta qué punto es suficiente lo que te viene. Pero bueno, dentro de eso yo creo que lo que te viene está currado, está bastante bien. Y ya digo que me alegra que lo acoten porque si no sería esto un juego muchísimo más gordo, un manual básico muchísimo más gordo del que es. Y al final, por experiencia personal me suele funcionar más en juegos de rol centrar las cosas en espacios desarrollados, pequeños pero muy desarrollados, que hablar de grandes rasgos a nivel general del mundo y que luego cuando la persona que va a hacer la aventura o que quiere interpretar a un personaje, más allá de lo general no sabe cómo se gobierna una provincia, no sabe cuál es la jerarquía nobiliaria que se utiliza, cuál es la religión de esa región en concreto. Ya digo, prefiero este sistema de trasfondo acotado que no mucha información, pero a grandes rasgos y general que al final no va al detalle, que es lo que al menos a mi juicio resulta más útil a la hora de tanto de crear aventuras como de idear personajes. Y bueno, básicamente esto es un poco el trasfondo de Warhammer Fantasy. Ya digo, en este punto a mi juicio está bien, pero siempre se me queda esa duda de si será suficiente o no para el que no sabe nada. Y eso es algo que yo tristemente no puedo responder y solamente podrá responder la persona que llegue sin ese bagaje previo y se enfrente al juego con solamente la información proporcionada en el manual básico. No obstante, debo decir que esto sí que me ha parecido un punto, no sé si negativo o no, pero cuando menos reseñable, que es el hecho de que el juego está muy, muy, muy centrado, es muy humanocentrista, muy centrado en los humanos. Pueden ser otras razas, otras especies, como ya he dicho, puede ser enanos, puede ser elfos, pero como decía, puesto que está centrado en el imperio, está centrado en el imperio, se enfoca mucho a hablarnos de sociedad humana. Y queda muy cojo, pero muy cojo a mi juicio, el hablar de la sociedad elfa, o hablar de la sociedad enana, o de la sociedad halfling. Hay retazos, pero no hay mucha información. Aquí, si no tienes el bagaje previo de conocer el universo Warhammer, sí que vas a estar muy
muy cojo a la hora de tener material del que tirar, del que valerte, cuando quieras jugar con un enano, cuando quieras jugar con un elfo, o cuando quieras crear aventuras centradas en estas especies en concreto. Esto creo que lo están solventando con suplementos, porque ya hay algún suplemento dedicado a estas especies en concreto, en vez de a la humana. Pero a nivel básico, el contenido o la información referida a las especies que no son la humana es muy limitado, a mi juicio. Es muy limitado. Así que nada más. Hasta aquí llega la parte de trasfondo. Vamos a pasar con las reglas. Bueno, pues llegamos a la parte de reglas del sistema de juego de esta cuarta edición de Warhammer Fantasy. Aquí Cubicle 7 ha decidido ser conservadora y el sistema de reglas de Warhammer Fantasy va a ser el mismo que ya vimos en la primera y en la segunda edición del juego, pero evidentemente actualizado y adaptado a los tiempos modernos e introduciendo alguna serie de mecánicas nuevas que lo hagan más asequible a los jugadores actuales. No obtenemos, por tanto, lo que sucedió en la tercera edición de Fantasy Flight, si mal no recuerdo, que sí que cambiaba por completo el sistema de juego y utilizaba unas mecánicas completamente novedosas. Básicamente era la noche y el día con respecto a las ediciones anteriores. Aquí no, aquí la gente veterana que haya jugado ya o tenga su historia jugando a Warhammer Fantasy se va a encontrar en cierta manera cómoda, va a tener un sistema conocido y todos aquellos que entremos de nuevas, pues nos vamos a topar, mejor dicho, con un sistema de reglas, a mi juicio, tradicional. Con esto quiero decir que es un sistema de reglas que no cambia el paradigma de los juegos de rol en absoluto. Es un sistema que utiliza dados de 100, como por ejemplo sucede con la llamada de Cthulhu. Es decir, un sistema que de estos sistemas que ya llevan mucho tiempo dentro de la industria de los juegos de rol y que bueno, que sí, cada uno tiene sus toquecitos, sus modificaciones y demás, pero bueno, son de estas mecánicas que ya son ampliamente conocidas porque han aparecido en numerosos juegos y tienen mucha historia a sus espaldas. Es decir, no estamos aquí ante un juego de rol con unas reglas de juego que sean completamente novedosas, originales, que rompan el paradigma de lo que es un juego de rol o que nos hagan ver que la manera que teníamos de jugar a juegos de rol es completamente errónea o diferente a la que propone, ¿no? No estamos aquí ante nada de eso, ya digo, es un de 100. Es un título, en este sentido, por tanto, que yo pondría que está a caballo. No diría que es un sistema complejo y denso y difícil de dirigir, pero tampoco diría que es un sistema sencillo y fácil de dirigir, ¿no? Estaría ahí un poco entre medias, al menos para lo que son mis inclinaciones particulares, yo lo situaría ahí entre medias, en ese punto en que sí, tiene facetas que son muy sencillas de comprender, pero luego también, a medida que vas profundizando en el mismo, vas a ir encontrando toda una serie de mecánicas y elementos que lo van a hacer más denso y por tanto más complejo a la hora de tener en cuenta reglas y demás durante la dirección de la partida. ¿Cómo sería la tirada básica de Warhammer Fantasy cuarta edición? Bueno, pues utilizando, como he dicho antes, un sistema de 100. Normalmente los personajes tienen unas puntuaciones en sus habilidades y en sus características. Lo normal es que cuando tiremos un dado sea por algún tipo de habilidad, a no ser que sea uno de estos casos en los que no tenemos puntuación en esa habilidad y se lance solamente por característica, pero lo habitual va a ser la habilidad. Y como digo, tendremos una puntuación en concreto, podemos decir que es 35. Y cuando lancemos el dado, pues tendremos que comparar el resultado de ese dado de 100 con la puntuación de nuestra habilidad. Si hemos sacado menos que la puntuación que tenemos en nuestra habilidad, pues habremos tenido éxito. Si hemos sacado más, habremos fallado. A esto se le añade, digamos, una pequeña complicación extra, que es que si nuestro resultado se ubica entre 1 y 5, pues es un éxito automático. Si nuestro resultado se
sitúa entre 96 y 100, es un fallo automático. Esto es la tirada simple, ya está, no tiene más complicación, y a partir de aquí, de esta tirada básica, es a partir de la cual se va a ir construyendo todas las tiradas derivadas del sistema. La más importante y quizá la que más vamos a ver a lo largo de nuestras aventuras y nuestras peripecias con el juego de rol de Warhammer Fantasy son las tiradas dramáticas, como las llaman aquí. Bueno, no sé cómo la habrá traducido Debir, pero aquí son los Dramatic Test. Y estas tiradas entran en juego cuando necesitamos saber algo más que simplemente si hemos tenido éxito o no. Normalmente cuando necesitamos saber en qué grado hemos tenido éxito o en qué grado hemos fallado, es cuando entrarán en juego las tiradas dramáticas. No vale solamente, como digo, con saber, ¿he tenido éxito? Sí, vale, guay, continuamos la aventura. ¿He fallado? Sí, vale, guay, continuamos la aventura. No. ¿Lo he hecho muy bien o lo he hecho muy mal? ¿He fallado estrepitosamente? ¿O por el contrario he fallado por poquito y estaba casi conseguido? Vale, cuando necesitamos saber eso, es cuando entran en juego estas tiradas dramáticas, estos dramatic test, porque aquí tendremos que calcular el nivel de éxito, el success level, como lo ponen en inglés. Imagino lo habrán traducido en castellano como nivel de éxito. ¿Y cómo se calcula esto? Bueno, pues en este caso tendremos que coger nuestro número de decenas de la habilidad, antes decíamos 35, pues 3, y restarle las decenas del número de decenas del dado de decenas en el resultado del dado de 100. Es decir, para un ejemplo y se ve mucho más fácil. Si yo tengo una habilidad de 35 y he sacado en el dado un 15, bueno, pues, ¿qué es lo que tendré que hacer? De momento sé que he tenido éxito, pero ¿en qué grado he tenido éxito? A ese 3 del 35 le resto el 1 del 15, se me queda en 2, un grado de éxito de nivel 2, quiere decir que he tenido éxito. Sí, tampoco ha sido la maravilla, pero tampoco ha sido una victoria pírrica. Ha estado bien. Así es como se calcula el nivel de éxito. Esto va a ser muy importante cuando entre en juego el siguiente tipo de tirada, que son las tiradas extendidas. Las tiradas opuestas. Las tiradas opuestas van a ser el tronco, ¿vale? El aspecto troncal del combate. Porque la mayoría del combate va a ser mediante cuerpo a cuerpo, salvo excepciones. Habrá personajes que vayan a distancia, en cuyo caso serán tiradas dramáticas normales. Pero si se va cuerpo a cuerpo, vamos a tener principalmente tiradas opuestas. Las tiradas opuestas, esto es importante, o al menos yo lo he entendido así, por cómo está la explicación del manual, y cuando lo he jugado, al principio no lo aplicaba así, pero al final acabé aplicándolo así porque me di cuenta de mi error. Lo que hay que hacer es comparar los niveles de éxito. Tiran las dos partes y el que saque un nivel de éxito mayor o mejor es el que gana. Da igual si ha salido un resultado superior a nuestra puntuación en la habilidad. Si hemos ganado a nuestro rival, hemos tenido éxito. Ya digo, esto es muy importante en combate por eso, porque la mayoría de tiradas de combate, en el momento en que combatamos cuerpo a cuerpo, son tiradas opuestas. Tú sabes si tienes éxito no porque hayas tenido éxito, o sea, sabes si tienes éxito no porque hayas sacado un resultado inferior a tu puntuación en la habilidad, sino porque has tenido más niveles de éxito que tu contrincante. Ya digo, las tiradas opuestas funcionan de esta manera y por eso el tema de los niveles de éxito es tan importante en el sistema de juego de Warhammer Fantasy, que es algo que en mesa a mí me parece que puede ser un poquito embrollo, porque bueno, si juegas online mediante fichas bien programadas, como puede ser la de Roll20 o a lo mejor en Foundry y demás, pues es muy probable que ya esté todo programado para que te calcule automáticamente la máquina los niveles de éxito. En mesa hay que hacerlo y son operaciones matemáticas súper sencillas, pero sí que es cierto que es un grado de... es un paso más que hay que hacer, que al final puede lentecer un poquito más la acción en partida cuando estamos jugando en mesa. Y básicamente esos son los conceptos importantes que hay que tener en cuenta en lo que a tiradas
se refiere del sistema de reglas de Warhammer Fantasy. A lo largo de la explicación de reglas vamos a encontrar muchos cuadraditos de estos donde pone opciones. Eso es porque se nos van a dar reglas opcionales que podremos aplicar si nosotros lo deseamos o no, en la medida que queramos hacerlo algo más complejo o más simple, queda a nuestra disposición. No son reglas obligatorias del sistema, el juego funciona perfectamente bien sin aplicar muchas de estas reglas opcionales, pero si queremos hacerlo, el juego nos las proporciona para utilizarlas de esta manera. Ya digo, llegados al combate, nos vamos a encontrar, a ver, no os voy a engañar, el sistema de combate, al ser este sistema tan tradicional y demás, pues sí que tiene su parte táctica, pero no es un título como pudiéramos tener un Dragones y Mazmorras, ¿no? Un Pathfinder donde la posición, las habilidades de nuestro personaje, los recursos a los que puede recurrir tienen mucho peso. Aquí en el combate no vamos a tener mucho de eso, pero sí que va a ser un combate que puede llegar a hacerse un poquito lento a mi juicio, porque aparte porque hay que calcular los niveles de éxitos y cosas de este estilo, también vamos a tener que calcular cosas como la localización de los impactos, ¿no? A dónde ha ido nuestra localización. Este es uno de esos juegos que esto se veía mucho antiguamente. A mí hoy en día la verdad es que son elementos que a título personal ya me van sobrando. Lo de saber dónde impacta o decidir aleatoriamente dónde impacta un ataque. Pero bueno, en este caso no hay que tirar más dados, sino que se invierten los números del dado y así se sabe exactamente, comparándolo con la tabla, dónde ha ido a parar nuestro golpe. ¿Qué es lo que va a agilizar el sistema? Pues una mecánica que la verdad es que debo decir que a mí personalmente me ha gustado mucho cuando la he visto en partida, que es cierto que requiere que los jugadores y el máster estén atentos y se apoyen mutuamente para llevar la cuenta de estos elementos, pero sí que ayuda a agilizar qué es la ventaja. ¿Y qué es exactamente la ventaja? A ver si lo encuentro. Bueno, la ventaja lo que nos viene a decir es que los personajes y los enemigos también, no solamente los personajes jugadores, a medida que van combatiendo y que van teniendo éxito a la hora de impactar, pues van ganando momentum, ¿no? Esto es un concepto muy, muy típico de la lucha libre, del wrestling. Básicamente van estando más centrados y van teniendo más posibilidades de éxito a medida que van ganando esas ventajas. ¿Cómo se traduce esto a nivel de reglas? Bueno, por ejemplo, cuando cargamos, ganamos ventaja, un punto de ventaja. Cuando tenemos un ataque con éxito, ganamos un punto de ventaja, ya tenemos 2. Si conseguimos derrotar a un enemigo, ganamos otro punto de ventaja, podríamos ya tener 3. Son unos puntos que se van acumulando y que por cada punto de esos tenemos un más 10 a la tirada. De manera que cuantos más acumulemos, nuestro personaje se convierte en una máquina de matar más letal y es más sencillo que vaya impactando en las sucesivas tiradas. Pero como digo, esto también se aplica a los enemigos. Los enemigos también, si van teniendo éxito, van teniendo más posibilidades de impactar a los personajes jugadores. ¿Cómo se hace para que esto no se descontrole? Bueno, pues en el momento en que ese personaje reciba un impacto o pierda de alguna manera una tirada, pierde toda su ventaja, sale del momentum, digamos que ya no está en la zona, ¿no? Ya no está ahí on fire, saliéndose, ¿no? Combatiendo como un berserker. De esta manera yo creo que sí que es cierto que el combate se agiliza un poco porque al fin y al cabo dar más posibilidades de impactar pues significa que es más probable que impactes, que tengas éxito y que el combate acabe más temprano que estar fallando muchas veces seguidas. Tampoco se sale de control totalmente porque lo dicho, en el momento en que fallas alguna tirada, y eso es algo que puede pasar, sobre todo al principio, pues tampoco es muy posible que reúnas unas cantidades descomunales de ventaja en un combate. Yo creo que se autorregula por sí solo, pero bueno, aún así nos dan reglas opcionales para limitarlos y nos convence mucho esta mecánica. Pero a mí personalmente me convence un montón
Y ya digo, la única pega que le puedo poner es que sí que requiere por parte de jugadores y director de juego que estén pendientes de esos puntos. Tal vez en mesa con algunos tokens es visualmente más fácil de saber cuánto se tiene, ¿no? Para no olvidarnos en las tiradas, porque si se nos olvida ya sí queda igual que aplicamos esta regla o no. Ya digo, personalmente es una mecánica que me gustó mucho cuando estuve jugando a este juego. Bueno, más o menos esto es el sistema de juego de Warhammer Fantasy en cuanto a tiradas y demás, y en cuanto a sistema de combate. Nos encontramos aquí un título, yo diría, bastante letal, que además como utiliza un sistema de 100, yo tengo compañeros que no les gustan los de 100, porque dicen esto de que tienes muy pocas posibilidades de tener éxito. Esto es verdad a medias. Lo que tienen este tipo de sistemas, o al menos yo siempre lo he visto así, es el hecho de que son juegos para jugar muchas partidas, para jugar grandes campañas. Yo no creo que funcionen o no funcionen todo lo bien que debieran en partidas cortas, sobre todo con personajes creados pues en los niveles iniciales. ¿Por qué? Porque como ya vimos en el vídeo de crear un personaje, tenemos aquí unos personajes de inicio cuyas puntuaciones y habilidades no son muy bajas. A lo mejor con algo de suerte algunas de nuestras puntuaciones llegan a un 40, ¿no? Que es menos, es decir, tenemos menos de un 50% de posibilidades de tener éxito una vez empezamos la partida. La idea, porque además en estos juegos por su experiencia, y en Warhammer Fantasy en concreto, en la que tienes que ir subiendo punto a punto, pues es difícil, es largo, vamos a decirlo así, y arduo ir subiendo esas puntuaciones en las habilidades. Pues es un juego para jugar partidas largas. Y además es un juego bastante letal, porque como ya dije en el vídeo de crear un personaje, los personajes que vamos a tener pues no son precisamente valientes aventureros. Son gente bastante corriente, que sí, que bueno, que saben manejar espadas, saben manejar armas o pueden lanzar hechizos, pero siempre van a estar en una posición bastante baja, y es a medida que juguemos partidas, a medida que juguemos campañas, cuando realmente acabaremos teniendo un personaje que sea realmente heroico, que sea aventurero, que sea poderoso a fin de cuentas. Pero yo creo que esto va muy bien asociado al propio universo de Warhammer Fantasy, en el que prácticamente la humanidad pues es tal y como nos la presentaba Games Workshop en el Wargame. Sí, tienen disciplina, tienen poder militar, pero un humano per se solo es bastante inferior a la gran mayoría de criaturas con las que se puede encontrar en el mundo de Warhammer, ¿no? Entonces, que sea de esta manera, esta filosofía de juego de juego letal, que no eres un héroe, creo que favorece bastante. ¿Cuál es el problema que yo le encuentro? Bueno, pues que esta cuarta edición cuenta con una serie de elementos que rompen un poco esa idea, y sí que lo hacen algo más heroico de lo que ha sido en el pasado el juego. Y en este punto entran lo que sería los puntos de destino y fortuna, y de resiliencia y resolución. No sé cómo lo habrá traducido Debir, pero bueno, básicamente en inglés aquí los que estoy viendo son esos. En total estamos ante 4 recursos diferentes que el jugador puede utilizar para obtener algún tipo de ventaja o beneficio en partida. Cada uno de ellos tiene un uso distinto. Y ya digo, esto yo lo he visto jugando, y es algo que básicamente todos acabamos de acuerdo después de jugar la partida. Y para mí, primero son demasiados recursos. Un total de 4 son demasiados elementos que tener en cuenta en la ficha de personaje. Y además hay algunos que los beneficios que dan y demás no me terminan de convencer. Voy a ir describiéndolos uno a uno, y os voy diciendo un poquito por qué unos me gustan, otros no me gustan, cómo yo haría esto de alguna manera mejor, a mi juicio, siempre, por supuesto. Pero bueno, ¿qué vamos a tener aquí? Vale, pues por un lado, Fate and Fortune, lo que es destino y fortuna. Destino no nos tiene que extrañar. Destino, estos puntos ya aparecían en Dark Heresy, en el juego de Warhammer 40.000 de Fantasy Flight, de la Inquisición. Y básicamente gastar un punto de destino lo que nos va a permitir es evitar la muerte.
Esto tenemos dos maneras de hacerlo. Una de ellas es gasto un punto de destino y el director de juego me saca de la escena. Imaginemos que estamos combatiendo cerca de un río. Pues mi personaje va a morir por un ataque que ha recibido, está muerto. Yo me gasto un punto de destino y obligo al director de juego a que mi personaje con ese golpe no muera, pero el director de juego narra que me caigo al río inconsciente y que la corriente me lleva y aparezco en otro sitio. Es decir, he sobrevivido, mi personaje no muere, pero ya no va a estar en esa escena y no puede intervenir de ninguna de las maneras. La otra opción que podemos hacer al gastar un punto de destino es no mueres, pero permaneces ahí. Es decir, mismo ejemplo, estamos combatiendo junto al río, un golpe me va a matar, gasto un punto de destino, ese golpe no me mata, pero permanezco en el combate. Eso sí, si al siguiente ataque me da una hostia y muero, pues ahí ya muero. Ya no me... Digamos que si ya no tengo más puntos de destino que gastar, pues no me puedo salvar de ninguna de las maneras. Te dan estas dos opciones, pero ya digo, los puntos de destino o muy similares, de hecho creo que se llamaban igual, si la memoria no me falla. Yo recuerdo haberlos visto primero en ese juego y eran básicamente eso, eran un recurso que tú podías gastar para tu personaje salvarlo en un momento que a lo mejor tuviera una muerte tonta o que no fuese una muerte tonta, pero que no muriesen al primer golpe, ¿no? Que le fuese a matar. Contra esto no estoy en contra, me parece bien. Además es un recurso bastante limitado, porque este no se recarga, salvo... Bueno, se recarga realizando una serie de acciones, pero que es raro que obtengamos puntos de destino así rápidamente, ¿no? Todo lo contrario, se tardan en conseguir nuevos puntos de destino. Así que es ese recurso muy limitado al que podemos recurrir si las cosas no van muy mal y queremos por lo menos salvar en la cara en un momento determinado. Los puntos de fortuna, por su parte, nos permiten volver a lanzar una tirada que hayamos fallado, añadir un nivel de éxito a una tirada después de haberla realizado, o al inicio de una ronda de combate escoger cuándo actuar independientemente del orden de iniciativa que tuviésemos con anterioridad. Es decir, yo me gasto ese punto de fortuna y voy primero porque digo que voy primero y actúo primero. Son varios usos de los cuales, bueno, pues yo diría que lo de añadir un nivel de éxito más me parece un poco chorrada, pero vale, está ahí. Y yo creo que al final para lo que la gente lo va a usar, o al menos así lo vi yo en partida, es para volver a lanzar tiradas fallidas. ¿Cuál es el problema que yo le encuentro a estos puntos de fortuna? Bueno, pues que la manera de obtenerlos de nuevo es bastante sencilla. Cada vez que iniciamos una sesión de juego, pues volvemos a tener la reserva completa. Este sistema lo utilizan otros juegos, por ejemplo, los puntos de hitos en hitos. No, los puntos de drama en hitos también utilizan este sistema. No es la manera que a mí me gusta. ¿Por qué? Porque les quita mucho valor. Tú le estás dando al jugador un recurso que él es consciente que puede gastar todo en esta partida, y que cuando el próximo día quedéis y juguéis puede volver a utilizarlos otra vez porque los tiene de nuevo al máximo. Para mí eso le resta valor, y esto lo hablo de experiencia como jugador también, no solamente como director sino como jugador. Muchas veces me ha pasado una tirada totalmente chorra, pero ver el reloj y decir, va, estamos terminando, lo gasto. A ver, si se van a aplicar este tipo de mecánicas, yo prefiero, y me gustan más, que esos puntos para volver a lanzar un fallo, volver a lanzar una tirada, por ejemplo, que es una de las cosas para las que puedes utilizar, como hemos dicho, los puntos de fortuna, eso tenga un coste, tenga un precio que el jugador tenga que pagar. Es algo que Warhammer de por sí pide, o sea, y estaría perfectamente enlazado al universo de juego que tiene,
el hecho de asociarlo, por ejemplo, a la corrupción. Y como veremos ahora en un periquete, el juego tiene eso. Esta idea que a mí se me ocurría según estaba dirigiendo Warhammer Fantasy y según me estaba leyendo el manual este de Warhammer Fantasy, de esto lo haría mejor si lo asociaseis a que para obtener estas segundas tiradas, el jugador tuviese que, por ejemplo, corromperse, añadir puntos de corrupción. Porque así tiene un precio, el jugador sabe que tiene un precio y cuando lo utilice será porque de verdad está interesado en volver a lanzar esa tirada. Y acepta pagar ese precio, que es doloroso, por realizar ese acto. De repente el punto para repetir la tirada tiene mucho más valor que si simplemente se rellena al principio de cada sesión, ¿no? Ya digo, aquí está, no me agrada mucho la aplicación la forma de obtenerlos, pero está. ¿Cuál es el inconveniente que tenemos? Pues que 2 puntos, o sea, 2 recursos como destino y fortuna, vale, pero es que tenemos otros 2 más de los que tirar, que son, como he dicho, resiliencia y resolución. Y también tienen otros efectos diferentes. Resiliencia, como nos vemos por aquí, lo que nos permite es, una, no desarrollar una mutación. Y la segunda, y esta me parece un desacierto total y absoluto, la he experimentado en partida y no me gusta nada, este segundo uso de resiliencia, que es que el jugador puede gastar un punto de resiliencia para decidir cuál es el resultado de su tirada. What the fuck? Básicamente, antes ponía el ejemplo, ¿no? 35 y he sacado, yo qué sé, he sacado un 40. No, me gasto un punto de resiliencia y mi resultado es un 1. Así además también tengo un crítico. What the fuck? ¿En serio? Ya digo, esto lo experimenté en partida porque los jugadores lo gastaban y demás. Y claro, ellos elegían el resultado de su tirada. Si vas a elegir el resultado, pues hombre, vas a hacer lo más beneficioso para ti, que es no solamente tener éxito en la tirada, sino que además tengas un crítico. Y además esto en combate es la releche porque haces una herida crítica a tu enemigo. No me gusta en absoluto. Estos puntos de resiliencia yo los quitaba por completo. O sea, no les veo. Primero, además, ni siquiera van con la filosofía de Warhammer, ¿no? De que los personajes no son héroes, son gente, bueno, son matados de la vida, que al final, por pura necesidad, corren aventuras, ¿no? Pero que se ven siempre superados por el poder de sus rivales. De repente aquí se vuelven como superhéroes, que, elijo esto y me sale una tirada de la hostia. No me gusta. Ya digo, este punto la resiliencia no me gusta en absoluto. Es, como sucede con Destino, un recurso bastante limitado, porque es difícil de recuperar, pero aún así, yo personalmente, si no estuviese, sería incluso más feliz todavía. Y la resolución, lo que nos permite es, gastando ese punto, volvernos inmunes a psicología, es decir, imaginemos que tenemos una criatura que causa miedo, y nuestro personaje se ha visto afectado por ese miedo, bueno, pues puedo gastar un punto de resolución y el miedo deja de afectarle. Ignorar todos los modificadores por todas las heridas críticas que tenemos hasta el momento, al principio de la siguiente ronda. Durante al menos una ronda ignoramos las heridas críticas. O eliminar una condición. Imaginemos que me estoy desangrando, pues elimino con ese punto de resolución, elimino la condición de sangrado y ya no me estoy desangrando. Ya digo, resiliencia y resolución a mí me sobran por completo. Son demasiados recursos que además hacen el juego bastante más heroico de lo que debiera y que les dan demasiadas herramientas a los jugadores para tener éxito. Parece como que si hubiese miedo a que los jugadores fallen o fracasen en sus aventuras, sobre todo al principio, ¿no? Y es parte, yo creo, de la gracia de también este juego. Pero bueno, ya digo, ¿por qué este sistema además no me gusta? Esta idea, porque es lo que os comentaba con anterioridad. Cuando leía sobre todo la descripción de los puntos de fortuna y los veía en partida, digo, hay que ver lo bien que le iría a Warhammer, que es un juego donde la corrupción y la mutación
tienen mucho peso, como sucede en Warhammer 40.000, ¿no? El peligro de la influencia de los dioses del caos, de los poderes ruinosos, siempre está presente, y de la posibilidad de mancharte y verte arrastrado por estas entidades que quieren causar la caída del imperio, parece que está hecho a medida para que esos puntos que te permitan, por ejemplo, repetir una tirada, pues digas, vale, gasto o me causo un punto de corrupción para tener éxito, ¿no? De manera que tu personaje, a cambio de tener éxito en su vida, en sus aventuras, se está dejando llevar por el caos. Digo, es que sería una idea cojonuda. Y llegas al libro y te encuentras con que esa mecánica existe. Porque la corrupción no solamente se puede ganar porque los personajes se encuentren con demonios o con escenas dantescas o porque hagan pactos con cultistas, sino porque, tal y como nos describe en este apartado que tengo aquí abajo, los jugadores, si han fallado una tirada, pueden optar a ganar un punto de corrupción a cambio de permitirles tirar una segunda vez para tener éxito. Es decir, tienen un montón de recursos para tirar, para tener éxito en sus tiradas, y se le añaden más. Bueno, yo eliminaría cosas, dejaría este porque es el que me parece que mejor va con todo el sistema y con toda la filosofía y el universo del juego, que es Warhammer Fantasy. Hasta aquí llega más o menos todo lo que te quería comentar del sistema. Lo último que quiero mencionar es el curioso sistema que tiene este Warhammer Fantasy entre aventuras, y es que aunque este juego no va de conseguir tesoros ni grandes riquezas, ni meterse en mazmorras para ganar gloria, es evidente que a medida que los personajes vivan aventuras, pues se van a enriquecer, o sea, van a tener algún tipo de recompensa pecuniaria o de objetos de valor y demás. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues Warhammer Fantasy tiene un sistema de reglas para realizar entre las aventuras de los personajes, ¿no? Es decir, cuando acabemos una aventura y empecemos a jugar a otra, lo más probable es que haya pasado un tiempo. Bueno, pues en ese tiempo los personajes de los jugadores no han estado ociosos, habrán estado trabajando, habrán estado recabando información, habrán estado haciendo cosas, en definitiva. Y esta, por ejemplo, es la única manera de conservar las riquezas. ¿Por qué? Porque tu personaje ha ido a un banco y ha guardado el dinero en una cuenta. O lo ha escondido en algún alijo secreto que tenga, en alguna parte de su casa. Esa es la única manera de mantener las riquezas de una aventura a otra, y no se mantienen todas, siempre se pierde una parte. Si no hacemos esto, el juego nos dice que de una aventura a otra siempre pierden todo el dinero. ¿Por qué? Pues que los personajes tienen una vida, tienen que gastar dinero para seguir vivos, y por supuesto todas esas riquezas extras se van yendo. También es una manera excelente de establecer que nuestro personaje cuya profesión es mendigo, pues no es más rico que el noble del lugar, para que nos entendamos. Ya digo, tiene estos elementos. También hay otros puntos, ¿no? Hay acciones a realizar, como trabajar, porque ya dije en el vídeo de crear un personaje que en Warhammer Fantasy las clases de personaje van asociadas a unas profesiones, y que esas profesiones son el trabajo de nuestro personaje. Si nuestro personaje está todo el día de aventuras y no trabaja en su puesto, pues acabará perdiendo, y esto también tiene su reflejo a nivel de reglas, acaba perdiendo las posiciones que ha conseguido avanzar en su carrera, ¿no? De manera que sí, nos pueden, a lo mejor siendo soldado hemos llegado a sargento, vamos a poner un ejemplo. Pues si no estamos trabajando de sargento en algún momento, pues nos pueden degradar y tendremos que bajar posiciones y perderemos los beneficios de
de esos puestos más respetables de nuestra carrera profesional que tendremos que volver a obtener mediante experiencia, trabajo, etc, etc, etc. Ya digo, son unas mecánicas que a mí la verdad es que me han parecido muy curiosas, me han gustado mucho y que me agradan, ¿no? Porque mantienen a los personajes siempre, quieran los jugadores o no, en ese punto de, a ver, sí o sí vais a tener que hacer esto, vais a tener que mantener vuestra posición social, por más que a lo largo de las aventuras obtengáis riquezas y cosas así, pero si no hacéis algo por salvar parte de esas riquezas, a ver, no vais a ser más ricos del pueblo, porque allí se ha quedado yo que sé, el tesoro de una mantícora, yo que sé, por poner un ejemplo, ¿no? Hasta aquí llegan el sistema de reglas. Vale, para completar más la reseña, voy a explicaros también un poquito, hablaros un poquito de lo que es la religión y la magia en esta cuarta edición de Warhammer Fantasy. En el caso de la religión, aparte de como lo que he comentado en ambientación, ¿no? De cuáles son los dioses de los humanos, los enanos, los elfos y demás, y cómo se nos describe y se nos habla de ellos y se nos presenta. También esto tiene una parte a nivel mecánico porque algunos personajes pueden tener, digamos, que la habilidad de realizar bendiciones y milagros que sus dioses les mandan de alguna manera, ¿no? Les actúan a través de ellos. Esto es algo, sin embargo, que solo está abierto a los personajes humanos. Los elfos, enanos y halfling no pueden realizar ningún tipo de bendición o de milagro. En el caso de los enanos, se nos dice que es porque los enanos no rezan a sus dioses para pedirles ayuda, sino que lo que buscan es emular a sus dioses. En el caso de los halflings, porque realmente no son muy religiosos, y además sus dioses son dioses del hogar y cosas por el estilo. Y en el caso de los elfos, porque realmente la fe de los elfos va muy relacionada con la magia y por tanto no tienen sacerdotes que hagan milagros, sino magos y hechiceros, y por tanto los personajes elfos van a ir por la línea de la magia y no por la de los sacerdotes capaces de realizar bendiciones y lanzar milagros. Por tanto, como digo, solamente los humanos pueden lanzar bendiciones. La verdad es que el sistema que utiliza para ello está bastante chulo, ¿no? Porque, bueno, los personajes tienen que rezar para poder lanzar estas bendiciones o estos milagros. Se nos proporciona una lista de bendiciones que son simplemente, bueno, pues algún tipo de efecto pequeño que no va a cambiar mucho la situación, pero que siempre ayuda. O directamente milagros, que ya sí que son manifestaciones de la voluntad de los dioses mucho más evidentes y que, bueno, podrían contar casi como hechizos aparte, ¿no? Mola una parte que tiene un elemento que tiene todo este sistema, y es que, por supuesto, los personajes que se tiren todo el día invocando milagros o bendiciones de sus dioses, que no sigan los códigos de la fe del dios al que se han entregado y demás, pues se enfrentarán a la ira de los dioses, que tendrá efectos perniciosos de alguna clase, ¿no? Como vemos en esta tabla tan extensa. Ya digo, está chulo, está curioso y nos da una vía alternativa que no sea la del hechicero para que haya algún tipo de poder sobrenatural en nuestra partida. En este caso, por parte de los dioses, que sí que cuando a ellos les apetece se manifiestan en el mundo de Warhammer a través de estos personajes que tengan unos talentos en particular. Y en el caso de la magia, un poco lo que describía en la parte de ambientación. La magia proviene de los vientos de la magia y, dependiendo de si eres humano o elfo, se blande de un modo u otro. La particularidad que tienen los elfos es que pueden lanzar hechizos de cualquiera de las escuelas, porque ellos no necesitan especializarse, digamos que tienen tal y como nos lo explican, tienen un don natural para la magia y pueden
lanzar hechizos de cualquiera de las escuelas sin riesgo. Los humanos, en cambio, se van a tener que especializar en cada uno de los distintos saberes y por tanto van a poder acceder a unos hechizos u otros. Habrá hechizos de baja clase que algunos incluso pueden pasar por simples trucos, que algunas carreras profesionales son los únicos que puede utilizar, pero cuando ya son un hechicero, como los que estamos viendo aquí, especializado en alguno de los saberes de la magia, en alguno de los vientos de la magia en concreto también, pues los hechizos que van a lanzar principalmente van a ser de esos saberes, porque por trasfondo, si lanzan hechizos menores que están considerados esos trucos, incluso pueden enfrentarse a persecución por parte de los cazadores de brujas, porque se considera que eso ya sería magia herética, ¿no? Mientras que la de los saberes está permitida, siempre y cuando el personaje tenga la licencia, que evidentemente, si es un mago de un colegio de la magia, tiene la licencia para practicarla. Pero esos hechizos menores, curiosamente, pues no podrá practicarlos, aunque los tenga, al menos a la luz de todo el mundo, porque no tienen licencia y le pueden perseguir por ello. Por supuesto, como en todos los juegos que llevan el nombre Warhammer, aquí la magia es caprichosa, ¿vale? Y a un jugador que falle un hechizo, pues depende de cómo lo falle, podrá enfrentarse a efectos perniciosos de algún tipo, ¿no? Es decir, la magia puede quedar totalmente descontrolada, porque al fin y al cabo está blandiendo fuerzas sobre las que no tiene un control total y que, insisto, son caprichosas, y a nivel de reglas esto se puede reflejar en que, bueno, fallos importantes o pifias y demás pueden acabar causando más daño al lanzador y a sus compañeros que a los enemigos contra los que lo lanzaba. No vamos a tener aquí lo típico de lanzo misil mágico y ni siquiera tengo que tirar. No. Aquí la magia puede ser tanto beneficiosa como perniciosa, dependiendo de las tiradas del jugador que sea el mago del grupo. Y ya está, no hay mucho más que comentar, porque luego vamos a tener un montón de hechizos. El único elemento que sí que comentaría es el hecho de que algunos... la manera que tienes en este juego de lanzar hechizos, puedes hacerlo más rápido o bien canalizando, y al final debería deciros que la gran mayoría tienes que canalizar, es decir, te tienes que tirar más de un turno preparando el hechizo, porque si no, solamente con la dificultad que tienen muchos de estos hechizos para poder tener efecto, es muy difícil alcanzarla si no canalizas la energía, ¿no? El viento de la magia, para que puedas tener éxito. Por tanto, en cuanto quieras hacer un hechizo más o menos importante, sí que vas a tener que estar canalizando y no lo vas a poder hacer así rápido de lanzar. Así que, jugadores magos, preparaos a tener un personaje difícil de llevar y a veces bastante vulnerable. Y ya está, no hay mucho más que comentar. Te vienen un montón de hechizos, sí, de los distintos saberes del universo de Warhammer, incluso también algún par de hechizos de magia oscura para los enemigos, pero bueno, simplemente para algún personaje enemigo. Vas a encontrar más, evidentemente, en suplementos y demás, cuando en alguna aventura publicada, por ejemplo, que te planteen o te creen a un hechicero malvado del caos, pues ahí te darán la información de cuáles son los hechizos que tiene y cómo funcionan. En el básico, más allá de 2 hechizos, creo, 2 o 3, no tienes muchas opciones entre las que escoger. Así que hasta aquí llega esta parte, ya digo, muy breve, de lo que son dioses y magia. Vamos a pasar a la valoración final. Bueno, pues después de esta extensa reseña llegamos a la valoración final de Warhammer Fantasy, el juego de rol, la 4ª edición del mismo. Y la idea general con la que me quedo es la de que me encontré un juego que me ha gustado mucho. Valores de producción, al menos en su edición original, me parece que son muy altos. Ya dije en la parte de
física y demás, que yo le ponía un notable alto. Si a esto hubiese que ponerle notas, le pondría un notable alto, por cómo está presentado, que el arte sea en su práctica totalidad original, la maqueta vistosa pero al mismo tiempo funcional y fácil de consultar. Ya digo, la presentación del mismo, un notable. La parte de trasfondo sí es lo que me ha quedado un poquito de duda, porque por un lado viene bastante información y creo que te explica a nivel general el universo de Warhammer y en concreto la parte del Imperio lo suficiente como para que te quede claro, ¿vale? Y luego se centra en detallarte un poquito más la región de Reikland, pero a mi juicio hace demasiado hincapié en la geografía y no tanto en la cultura, la sociedad o otros aspectos que también serían importantes. No solamente que me digas que en esta región hay estos pueblos, y este río y estas montañas y estas cuevas y demás, ¿no? Entre media estaba metiendo semillas de aventura, eso sí, pero ya digo, me parece que se centra un poquito más en esto y se queda corto a mi juicio de hablarte de cómo es la sociedad imperial, o más concreto la sociedad de Reikland y demás, más allá de unos cuantos retazos. PNJs importantes menciona unos pocos, pero no te habla de un gran número de ellos. Por eso me genera duda, como digo, de si con toda la información que tiene el libro de ambientación, también recordemos que en las profesiones, en las especies, en los dioses, en la magia hay ambientación, me genera esa duda de si será suficiente para alguien que llega completamente de nuevas. Si me tuviera que decantar por algo, porque al fin de cuentas aquí hay que mojarse, yo creo que sí, ¿vale? No creo que pudiese hacer esa persona un máster sobre Warhammer y aprobar, pero sí tiene bastante como para saber lo básico y poder jugar sin ningún problema. Pero ya digo, estoy en ese punto que por culpa, que no me salía, por culpa de mi bagaje previo, no sé medir hasta qué punto la información de trasfondo es suficiente en el manual básico. Luego en reglas, pues ya lo hemos aventurado, ¿no? No me voy a repetir mucho más. Han sido conservadores, han querido, yo creo que agradar a todos los fans de Warhammer Fantasy de primera y segunda edición, porque ya digo, la tercera vas a encontrar opiniones muy encontradas, muy enfrentadas. Tienes gente que le gusta y le gusta mucho, y tiene gente que te parece un horror. Yo no la llegué a jugar nunca, pero sí que cuando la vi me parecía un horror, porque no me aclaraba absolutamente nada de qué era necesario para jugar y que no. Había ahí como... Me parecía más un juego de mesa que otra cosa, pero he encontrado gente que te la defiende, que tiene mecánicas muy chulas, no lo sé. Pero bueno, estamos con la cuarta y como digo, la cuarta creo que ha sido conservadora en ese sentido, que han cogido el sistema conocido por todo el mundo y que lo han adaptado para el jugador actual. Y aquí es donde creo que se les ha ido un poco la frenada a los diseñadores del juego. ¿Por qué digo esto? Porque el jugador tradicional sabe que Warhammer Fantasy, te guste más o te guste menos, es un título que es inclemente con los jugadores, ¿vale? Es un reto jugarlo en el sentido de que te va a poner en la piel de inicio de personajes que no son nada heroicos. Y cuando digo que no son nada heroicos, no me refiero a que es que sean malos, sino que me refiero a que pues no tienen madera de ser el héroe de la historia, porque sus puntuaciones son lo bastante limitadas como para que no vayan a tener mucho éxito en sus primeras aventuras, en las primeras tiradas que hagan y demás. Luego, también es un juego inclemente en el sentido de que es por su propia idiosincrasia, esos personajes poco heroicos, esa gente más corriente, se van a enfrentar a peligros muchas veces superiores a ellos, y por tanto es un juego bastante mortal y letal. Incluso aunque no mueran de base, vas a ver que hay tablas de heridas críticas y demás que pueden dejar a tu personaje tullido para el resto de sus días. Y esto no es Warhammer 40.000, que te pones ahí un
un repuesto mecánico, ¿sabes? Cyborg o algo así, ¿no? Aquí no hay nada de eso y si te corta una pierna, pues más vale que sepas usar una pata de palo. Ya digo, siempre ha sido un juego inclemente que resaltaba esa, esa dura, dura vida del ciudadano imperial en este mundo, en este viejo mundo, habitado por criaturas que la gran mayoría son mucho más temibles que cualquier ser humano, ¿no? Y más poderosas que cualquier ser humano. Entonces se han pasado de frenada porque, claro, si se hubiesen dejado en eso, no creo que hubiera habido problema. El problema yo lo encuentro en que han dado tantos recursos para los jugadores, para que puedan repetir tiradas, para que puedan salvar a su personaje de la muerte, para que puedan evitar verse perjudicados por las heridas críticas, para que puedan verse evitar sufrir una mutación. Yo digo, muchos recursos, 4 en total, que con 1 o 2 ya hubieran ido más que de sobra servidos, y ahí creo que se les ha ido la frenada y al final entra en conflicto. Por un lado tienes este juego con una filosofía de ser inclemente con el jugador, pero que al mismo tiempo tiene ese jugador recursos de los que tirar para evitar esas situaciones que por su propia necesidad le tendrían que perjudicar mucho en partida. Así que al final la idea, y creo que esto lo comparte más gente, es que sí, han hecho de Warhammer Fantasy un juego algo más heroico, más fácil de sobrevivir en él, ¿no? A mi juicio ahí se han equivocado. Ya he dicho en la parte de reglas, yo creo que con los puntos de destino me valía, porque creo que funcionan bien. El poder tener un recurso muy limitado que le diga al jugador, oye, aquí vas a morir, pues sálvate de esta manera, pero claro, muy limitado. Y luego, a la hora de repetir tiradas, con que lo hubieran dejado tal y como está puesta en la parte de corrupción, es decir, vale, te dejo repetir tirada, pero a cambio ganas un punto de corrupción, porque para tener éxito te está influyendo de alguna manera en los poderes ruinosos, te estás dejando llevar por los dioses del caos. Creo que eso, además, con el propio universo de juego, ¿no?, donde está siempre muy presente la influencia maligna de estos poderes en la sociedad imperial, pues creo que, joder, iba como vamos, como anillo al dedo, como un guante le quedaba esa mecánica. Yo lo hubiera dejado solo con eso, no ha sido así, pero bueno, es lo que hay, es donde yo creo que han fallado más a mi juicio. Y ya está, hasta aquí llega la valoración final de este Warhammer Fantasy Roleplay. La idea general con la que os tenéis que quedar, que es mi opinión, en resumidas cuentas, es que me parece un juego muy chulo, muy, muy guapo, pero que, bueno, tiene algunos puntos cuestionables, pero que no son lo bastante graves como para estropearte la diversión. Ahora es cuando me vais a decir, ¿qué pasa? Este tío no menciona nada de las erratas de Devir ni nada por el estilo. A ver, yo cuento con la edición en inglés. No sé si qué erratas ha metido en la edición de Devir. Sé, porque soy consciente de ello, que hubo una errata muy gorda, que es que le pusieron a las palomas en el bestiario del juego unas estadísticas que no les correspondían. Esto, por lo que tengo entendido, ahora han sacado una reedición y está corregido, ¿vale? Pero para la gente que tiene la edición anterior con los fallos, pues supongo que es una putada como una casa. Evidentemente esto es negativo. Yo no lo he experimentado porque ya digo que no tengo esta edición, pero debo mencionarlo en esta reseña. Así que no os preocupéis ni os sulfuréis, que está dicho. La edición de Devir de Warhammer Fantasy tiene algunos, en la primera tiene algunos fallos. En la nueva está corregido. Si queréis distinguirla, creo que en la nueva, en el lomo hay un logo grande azul que pone Devir, y creo que esa es la nueva correcta, que será la que la mayoría de tiendas empiecen a tener a partir de ahora. Así que, dicho esto, hasta aquí llega la reseña de Warhammer Fantasy. Nos vemos. Adiós.